Bueno, dentro de la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio en Colombia, eh, según el acto legislativo 03 del 2002, entró a regir en Colombia el nuevo sistema penal acusatorio. Este nuevo sistema penal acusatorio eh, era para implementar la oralidad y con la oralidad brindarle agilidad a los procesos. Las audiencias tenían que ser concentradas y lo que se buscaba era precisamente el acceso a la justicia, el debido proceso y brindar a la comunidad en general de Colombia la sensación de la operancia de la justicia. Hay que señalar que Colombia hace parte de la Convención Americana de los Estados Americanos. Es un estado que hace parte, que lo rige la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bajo este precepto llamado acá en Colombia bloque de constitucionalidad, que tiene que ver con la aplicación de los instrumentos y convenios y tratados internacionales aplicados a nuestro sistema. En lo que tiene que ver con el plazo razonable, al ser Colombia un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, lo entra a regir la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos y la aplicación de esos mismos y la protección de esos mismos dentro del Estado colombiano. En ese marco se tiene entonces que eh, el plazo razonable, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye la duración efectiva de un proceso jurídico desde su inicio hasta su finalización. Tenemos entonces que el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos eh, determinó o establece el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado los criterios para determinar su cumplimiento. A pesar de estos criterios, persisten dificultades en su aplicación, afectando el debido proceso y generando incertidumbre jurídica. De ahí, de esa necesidad que tiene la comunidad, la sensación en general de la comunidad en Colombia sobre el acceso a la justicia, la impunidad y sobre los derechos de la víctima, nace es, la pregunta problema, que es determinar cuáles son las debilidades del nuevo sistema penal oral acusatorio en Colombia con relación al reconocimiento del plazo razonable reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las personas privadas de la libertad de forma preventiva en establecimientos carcelarios en Colombia. Resulta y pasa de que se estaba dando mucho lo que era las libertades provisionales apenas entró a regir este sistema, comenzaron a darse las libertades provisionales, se disparó la imposición de la medida de aseguramiento, colapsaron los centros carcelarios y eso trajo consigo de que alrededor de eso hubiera un desconocimiento de los derechos humanos por el hacinamiento carcelario. Es decir, los jueces comenzaron a imponer medidas de aseguramiento de forma preventiva, de forma exacerbada. Desde que comenzó a regir el nuevo sistema penal acusatorio del 2002 hasta la fecha, del 2002 hasta la fecha, pues se incrementó de una forma exacerbada la imposición de la medida de aseguramiento. Es decir, este artículo estudia, analiza la importancia del plazo razonable en el sistema penal acusatorio colombiano según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se busca determinar si se cumplen los criterios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos según lo que estipula la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal colombiano, con énfasis en los tiempos procesales, el impacto de la detención preventiva,
la investigación permite identificar vacíos normativos y sus efectos en la privación de la libertad de los investigados. Es decir, que esta imposición de la medida de aseguramiento preventiva, pues de forma desmedida por parte de los jueces, jueces con función de control de garantía dentro del nuevo sistema penal acusatorio, pues ha generado un desconocimiento de ese plazo razonable. Es decir, que cada vez que hay ese desconocimiento, pues la persona afectada solicita ante un juez con función de control de garantía la libertad inmediata provisional por el vencimiento del plazo razonable. El objetivo general es analizar el plazo razonable entre la erradicación del escrito de acusación y el inicio de la audiencia de juicio oral a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué que se radica la resolución de acusación o el escrito de acusación acá en Colombia? Porque desde ese mismo momento es que se da inicio a las audiencias previas al juicio oral. Es decir, la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Cuando se impone una medida preventiva en establecimiento carcelario, desde que se presenta el escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación tiene un tiempo el juez de conocimiento para dar inicio al juicio, a la audiencia de juicio oral. Si no se cumple ese término, que inicialmente son 120 días, ese plazo se ve vencido y esa persona recorre la libertad por vencimiento eterno. Los objetivos específicos. ¿Cuáles son las debilidades en la estructura del proceso penal implementado bajo el nuevo sistema penal acusatorio en Colombia frente al reconocimiento del plazo razonable de las personas privadas de la libertad de forma preventiva en establecimiento carcelario en Colombia? Esas debilidades de estructura son, por ejemplo, el IMPEC no traslada debidamente a los procesados a la sala de audiencias. Hay cierto desconocimiento por parte de los funcionarios judiciales en el impulso procesal con relación a la fijación de las audiencias. En algunas veces, pues, se dan circunstancias que son ajenas, digamos, a la defensa técnica del imputado, por lo cual no se llevan esas audiencias, por lo cual esas fallas son atribuibles a la Administración de Justicia. Lo que tiene que ver con las limitaciones que enfrenta el reconocimiento del plazo razonable en el sistema penal acusatorio en Colombia y cómo pueden ser superados para mejorar la efectividad de la justicia penal en Colombia. Lo que tiene que ver con la implementación de los recursos tanto profesionales como económicos para mejorar todo lo que tiene que ver el sistema carcelario, el sistema de audiencia, ampliación de los jueces y funcionarios para que se abarque con mucho más inmediatez todo lo que tiene que ver con los procesos penales, desde su inicio hasta su finalización. Es decir, que hay una efectividad en el reconocimiento del derecho al acceso a la justicia y por ende se pueda contribuir a la indemnización de las víctimas. ¿Cuáles son los mecanismos de garantía y control que ha establecido el nuevo sistema penal acusatorio para asegurar la aplicación de la garantía de plazos razonables de las personas privadas de la libertad de forma preventiva en establecimientos carcelarios? Bueno, aquí se tiene, en lo que tiene que ver con el marco referencial, pues tenemos entonces el marco histórico que establece el plazo razonable, es decir, desde el convenio americano, el convenio americano de reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció los tres aspectos fundamentales, es decir, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales. Esos tres elementos fueron traídos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al plano de las Américas. Ha sido la aplicación, se ha mantenido la Corte con estos tres elementos y a partir del año 2009 la Corte, pues, digamos que propiamente estableció un cuarto elemento que es la afectación en la situación jurídica de la persona que está siendo investigada, lo cual amplía esos derechos a terceros de forma directa o indirectamente. Con relación a la metodología que se utilizó en este trabajo, un enfoque cualitativo, analítico, descriptivo,
el objeto de estudio hace parte del concepto de plazo razonable en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El método utilizado de instrumento fue el análisis documental de sentencias y casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la técnica de recolección de información, la revisión de jurisprudencia y doctrina sobre el plazo razonable en procesos judiciales. Se tiene entonces que dentro del análisis y discusión se pudo establecer que el plazo razonable y su categoría. La Corte maneja una categoría para establecer el plazo razonable. Uno que establecido en la Corte, establecido en el convenio americano para la protección de los derechos humanos, en su artículo 8.1, que tiene que ver con la duración del proceso, y en su artículo 7.5, que establece la imposición de la medida de aseguramiento, la privación preventiva de la medida de aseguramiento desde el momento que se ejerce la captura o aprehensión por la autoridad judicial competente hasta que se resuelve la misma. Los factores que determinan el plazo razonable es muy importante poderlo establecer porque con estos 4 factores que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cuando estamos en presencia de la violación del plazo razonable, la complejidad del caso, la actuación de la parte interesada, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación general en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Este trabajo se analizaron 3 casos, el caso Suárez Romero versus Ecuador en 1997, a través del cual la Corte Interamericana determinó que la prisión preventiva del señor Rosero por más de 3 años violó el plazo razonable y estableció la necesidad de los límites temporales que cada estado tiene que establecer y justificar la detención preventiva. En el caso Yenei Lacayo versus Nicaragua en 1997 se analizó la duración excesiva de los procesos judiciales y la falta de una respuesta efectiva por parte del Estado nicaragüense. La Corte enfatizó que el plazo razonable debe evaluarse según la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. En el caso de Valle Jaramillo versus Colombia, se analizó la impunidad y la falta de una investigación diligente en el caso, pues nunca se logró encontrar a las personas que cometieron el delito. Y la Corte concluyó que la dilación injustificada en la administración de justicia constituye una violación del debido proceso. Con relación a las conclusiones de este trabajo, se tiene entonces que hay una doble dimensión del plazo razonable en el nuevo sistema penal acusatorio, es decir, que no establece de forma directa con los órganos internacionales cuál es su aplicación, es decir, los jueces acá no le dan esa aplicación de forma inmediata. La tutela judicial y efectiva, que es lo que brinda y lo que tiene que ver acá en Colombia con el acceso a la justicia y el debido proceso. El problema de dilación del procesal acá se ratifica el uso del test de plazo razonable para evaluar la duración de los procesos. Se evidencia una problemática estructural en la administración de justicia acá en Colombia. Reafirmación del test de plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza su importancia en estos criterios. El Tribunal Europeo también hace la misma referencia y su interpretación correcta, aplicación es clave para garantizar un juicio justo y equitativo. En lo que tiene que ver con este trabajo, pudo dar como conclusión de que el plazo razonable en Colombia pues se ve violentado de muchas maneras. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado en más de 4 ocasiones al Estado colombiano por el no reconocimiento del mismo y da como consolidado acá en Colombia la recomendación para que se aplique el test del plazo razonable a todos los procesos penales desde su inicio hasta su finalización, igualmente a la imposición de la medida de aseguramiento preventiva en el establecimiento carcelario y recomienda este trabajo a la Administración de Justicia colombiana, recomienda que se dé aplicación a la revisión periódica oficiosa cada 6 meses, tanto a los procesos penales como a la medida de aseguramiento, para que esto descongestione todo el sistema penal acusatorio en la actualidad. Muchas gracias por el espacio y quedo atento a las preguntas correspondientes.